Medical Expo 2025. 28, 29 y 30 de octubre. En un mundo donde la salud y la tecnología convergen, surge una nueva generación de líderes. Verónica Sánchez González es una de ellas. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente cursa la maestría en Ciencia de Datos y Sistemas Inteligentes en la Universidad Autónoma de Guerrero. Su trayectoria combina el pensamiento crítico con la capacidad de transformar datos en decisiones que impactan comunidades. Ha participado en proyectos de desarrollo municipal y promoción de la salud en comunidades de Oaxaca, llevando conocimiento, innovación y empatía a cada territorio. Desde el Centro de Investigación para el Acceso en Salud, AC, impulsa la planeación y logística de programas educativos para profesionales de la salud. Autora del capítulo Datos, Dengue e Inteligencia Artificial, ha demostrado que la ciencia puede ser también un acto de servicio. Hoy, su investigación en modelos de inteligencia artificial para clasificar serotipos de dengue representa una mirada al futuro de la salud pública en México, porque para ella, los datos no son solo números, son la clave para mejorar vidas. Del dato a la decisión, inteligencia artificial aplicada al emprendimiento en salud. Medical Expo 2025. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto presentarme con ustedes. Y pues bueno, creo que ya están algunos cansaditos, pero ya casi va a ser al final del día de hoy. Y bueno, pues no es más que agradecerles este espacio que puedo compartir y que al final de cuentas toda esta información y todo lo que pueden ver es de ustedes y para ustedes, así que aprovechen. Vamos a empezar. Nada importante, que algo que no ya escucharon. Cuando doy pláticas, me gusta empezar con este señor. Este señor es Karl Marx. Dentro de una de sus obras, que es la crítica del programa de Gotha, dice: de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Sin embargo, esta frase me encanta. ¿Por qué? Porque se puede hacer un juego de palabras. ¿Y cuál es este juego de palabras? Si invertimos la frase, nos dice, entonces hay que buscar primero las necesidades. Ustedes, los que están emprendiendo o los que están pensando en emprender, ¿han identificado esas necesidades? ¿Cómo las han resuelto? ¿Y cuáles son los obstáculos que se han enfrentado al tratar de resolver ese tipo de necesidades? ¿Alguien gustaría participar? ¿Estudiante? ¿Es estudiante usted? ¿Qué necesidades ha visto? Dentro de su estudio, no sé, lo que sea. Ay, mi profesor no da bien esta materia, me gustaría que la diera mejor con este tipo de herramientas. Y dices, yo lo podría dar de esta forma. ¿Ok? ¿En cómo lo has visto? ¿Podrías compartirnos? Estrategias, ok. ¿Alguien de los que ya están emprendiendo les gustaría compartir cuáles son estas necesidades y obstáculos que han enfrentado? Por favor. Hola, mucho gusto. Yo estoy estudiando la maestría en la Anáhuac y mi implementación es hacer una clínica en la Ciudad de México para personas con discapacidad auditiva que reciban atención médica en su lengua materna, que es la lengua de señas, y los que son ciegos que reciban recetas o historias médicas en braille, ya que en México hay 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva. Ok, muy bien. Ahora, a partir de esa necesidad, ¿crees tener la capacidad para poder cubrirla? ¿Sí? Y si no la tuvieras, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, estoy estudiando la lengua de señas, ya también estudié braille. Mi idea es capacitar al personal médico de enfermería y tengo pues conocidos que son ciegos y sordos
Entonces, que ellos hagan como un modelo, ya sea un folleto o algo, para mejorar la comunicación y que no se necesite de una tercera persona en una consulta donde sabemos que hay información muy sensible, ¿no?, de los pacientes y que a veces no nos van a compartir si hay alguien que esté haciendo la función de interpretar. Excelente. Ahora bien, le pregunto a usted, señor, ¿cuál es su nombre? Gabriel. ¿Usted conoce al chico de suéter rojo? Ah, muy bien. Entonces, creo que estos espacios son diseñados porque nunca sabemos si el día de mañana Gabriel va a contratar a, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Antonio. No sabemos si va a contratar a Antonio o Antonio va a ser cliente de Gabriel o quizás será su paciente, quizás será su proveedor, no lo sabemos. Sin embargo, en estos espacios, como lo vimos con la charla del doctor Samuel, pues es importante que creemos estos lazos de colaboración. ¿Y por qué? Pues justo para cubrir todas estas necesidades, porque no todo lo podemos captar uno solo. Ahora, vamos a entender que durante toda esta etapa del emprendimiento, pues va a tener procesos. Estos procesos no quiere decir que recurran a cierto tipo de años. Digamos, el primer proceso cumple 4 años, el siguiente otros 4. No, eso va a depender de cada una de las necesidades y las capacidades que se requieran generar para cubrirlas. Y vamos a tener que en este proceso abarca desde el lanzamiento, el crecimiento, la madurez, la renovación o el declive, en donde cada uno de estos procesos pues va a necesitar de nuevas metodologías o de nuevas formas para poderlas llevar a cabo. Y para esto, pues les voy a contar primero un poquito de historia, para entrar en materia. ¿En materia de qué? De la inteligencia artificial y cómo esta la podemos abordar en cada una de estas etapas del proceso de emprendimiento. Iniciamos en 1950 o quizá un poquito antes, con Alan Turing, considerado como el padre de la inteligencia artificial. ¿Aquí han visto la película del código Enigma? Ah, muy bien. ¿Alguien quisiera contar de qué trata para aquellos que no la han visto? A ver, ¿usted? Pero, ¿qué es lo que desarrollaba este señor Alan Turing? Alan Turing era un experto en descifrar códigos. Entonces él diseñó una máquina para poder descifrar el código de la máquina Enigma de los alemanes. Entonces cambiaba a diario el código, entonces era imposible que predecirla por medios matemáticos humanos. Tenía que ser una máquina que pudiera iterar millones de veces. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que trataba esta máquina? Obtener información. ¿Información de qué? De los próximos ataques del oponente. Entonces, nos vamos a un salto a 1965. En una parte de Estados Unidos, si la Unión Soviética estaba interviniendo con la lucha con Cuba. Entonces, se usó en entorno militar. Tengan en cuenta que tanto en 1950 como en 1965, estas herramientas y esta lucha por la información se ha desenvuelto en entornos militares. Para 1990 fue un salto para la información, porque entonces se empiezan a hacer las primeras pruebas de la www, donde ahora la gente podía consultar información de cualquier parte del mundo. Para 1998 tenemos que Google empieza con el procesamiento de datos complejos e investigaciones. Para 2000 y 2005 empezamos con las redes sociales, donde tenemos a Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, en donde se convierten cada vez en un impulso donde nosotros podemos obtener información, datos. Para hoy en día conocemos términos muy sofisticados, muy robustos, en donde solamente aquellos expertos, y que aún así considero que la ciencia de datos y la inteligencia artificial no es una carrera, sino un área de especialización en la que todos lo podemos realizar, porque en todas las áreas se requiere hoy en día. No quiere decir que la inteligencia artificial vaya a reemplazar al ser humano. El ser humano va a ser reemplazado
porque no vas a ver el uso de esta inteligencia. Por eso es importante la capacitación continua. Entonces, tenemos estos términos tan robustos como el Machine Learning, el Deep Learning, el procesamiento del lenguaje natural, en el cual no me voy a centrar a explicarlo, simplemente el conocer que existen estos términos y los cuales para un especialista pues les van a servir para obtener esos valores que pueden agregar a la empresa y esa información o esos datos que le puede dar plus a nuestro emprendimiento o a nuestra empresa. Entonces, para ello nos vamos al término principal. Para ustedes, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan inteligencia artificial? En una sola palabra, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué dijo? Rapidez. ¿Qué más se les viene a la mente? Algoritmos. ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Verdad? Información. Información resumida. Ay, perdón. Información resumida. Información resumida. Ok. Para esto nos vamos a concentrar en un solo significado. La inteligencia artificial, entonces, va a ser una colección de componentes computacionales que van a permitir construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano. Para ello, es importante entender cómo nos va a servir la inteligencia artificial en el emprendimiento. Hay que tener en cuenta que el uso de estas nuevas tecnologías pues va a ser un poco limitante todavía. Hasta el día de hoy no existe una inteligencia artificial que pueda hacer más de múltiples actividades. Eso solamente existe en la ciencia ficción, como el caso de la computadora de Tony Stark. O sea, todavía no existe eso. Tenemos que la inteligencia artificial nos va a ayudar en la automatización de procesos. Por ejemplo, los chatbots. Tal vez ahí ya no necesitamos a una persona que esté pendiente contestando WhatsApp, contestando correos, sino que ya lo podemos hacer más automatizado. Sin embargo, no quiere decir que estamos reemplazando a la persona. Sin embargo, le estamos descargando un poco de todas esas actividades que se tienen que hacer dentro de una empresa. También nos ayuda en la optimización de la toma de decisiones. No quiere decir que le vamos a dejar a la inteligencia artificial que decida qué recetarle a un paciente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca va a tener esa capacidad, esa cognición que tenemos nosotros los humanos de razonamiento, sino simplemente son una herramienta de apoyo. También, ¿qué nos va a ayudar? Una reducción de costos. Costos financieros, costos de materiales, hasta puede ser de humanos. También, ¿qué nos va a dar? Una mejora al servicio de cliente. Entonces, hay que entender aquí dos conceptos clave que nos van a ayudar en esta etapa del uso de la inteligencia artificial. Ahora, todo se quiere de manera rápida. Ya no queremos estar esperando la información o estar busque, leyendo demasiado, porque ya se nos hace una tarea muy tediosa. Entonces, la vida está llena de prompts, que ChatGPT, ¿cómo se hierve agua? ChatGPT, ¿cómo se hace una maruchan? O sea, ya todo lo queremos de manera rápida y que me diga rápido porque pues ya yo no tengo esa cognición o esa capacidad de querer buscar la información. Entonces, vamos a tener el primer concepto de ¿qué es un prompt? Un prompt es una serie de instrucciones que se integra en un esquema. Este esquema va a estar compuesto por un rol, por una tarea, por un contexto y a quién va dirigida la respuesta. También tenemos qué es una base de datos. Una base de datos va a ser la recopilación organizada de información que se almacena electrónicamente. Y para esto, no crean que la inteligencia artificial es tan inteligente. Estos apartados se los tenemos que dar muy definidos para que nosotros podamos procesar nuestra información y obtener esos insights o ese valor agregado a nuestra empresa. ¿Y cómo? Pues hay que recordar, como nos enseñaron, a usar Excel. Excel debe de estar organizado mediante columnas, mediante filas, sin faltas de ortografía, cómo va, que si son letras, mayúsculas y minúsculas, que si son números, que si son decimales, va con decimales. Entonces, todo eso lo debemos de tener en cuenta para todo agregarlo a la inteligencia artificial.
Ahora, antes de empezar con un emprendimiento o ya estamos en un emprendimiento, ¿qué necesitamos hacer? Pues un estudio de mercado, ¿no? Ahora, gracias a eso, tenemos herramientas como Google Trends, en donde, aquí tengo un video, pero no sé si desde aquí lo pueda reproducir. Por favor. Google Trends, ¿qué hace? Se meten y dan clic en esta parte y supongamos que quiero buscar de algo de cuestión de salud, solamente para hacer mi estudio de mercado porque quiero identificar necesidades. Entonces, va a aparecer toda una parte de qué estados buscaron salud, qué estados buscaron salud, en qué salud, en diabetes, salud pública. Entonces, ahí nosotros podemos identificar un mercado. Supongamos que estoy ofreciendo medicamentos para diabetes. Entonces pongo el nombre del medicamento o el nombre de la enfermedad y va a aparecer en qué estados están buscando principalmente eso. Y toda esta herramienta de datos e información nos puede dar, por ejemplo, Google Trends para un estudio de mercado. Ahora, dentro de esta misma línea, supongamos que nosotros ya tenemos qué es lo que vamos a cubrir, sin embargo, queremos que esa necesidad llegue a los clientes correctos. Entonces, Google Ads es una herramienta que nos va a ayudar a planificar mediante claves, mediante palabras clave. Es decir, por ejemplo, venden equipamiento médico para cierta enfermedad. Entonces, ustedes le van a decir, vendo, no sé, vendo cosas para personas que se lastimaron la columna. Entonces, vendo prótesis de columna. Ustedes lo segmentan y la información de Google les va a llegar directamente a partir del algoritmo de Google para las personas que anden buscando temas relacionados a dolores de la columna. ¿Qué me van a poner si tengo una cirugía de la columna? Bueno, pues les va a empezar a poner información de su producto o de lo que están ofreciendo. También, no todo es color en rosas, no todo es puro clic, 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 clic. También necesitamos leer un poquito, aunque sea. Entonces, para hacer revisiones sistemáticas de literatura, de artículos, tenemos esta maravillosa herramienta que es Semantic Scholar. Semantic Scholar está potenciado por inteligencia artificial, donde nos ayuda a buscar artículos relacionados a lo que nosotros estamos buscando. Pues ¿para qué? Pues para darle este sustento, ¿no?, a lo que nosotros estamos ofreciendo. Otra herramienta, ya si ustedes se quieren ver muy picudos o que si conocen a un programador o tienen en su área o conocen a alguien, pues que les sepa un poquito más a algo más de solo prompt y clics, pues tenemos dos herramientas. Una se llama RStudio y otra se llama Python, que son lenguajes de programación. Solamente se los pongo para mencionar que se pueden hacer más cosas y que no tengamos miedo a realizarlas. Yo no soy de un área de ingeniería ni de matemáticas, sin embargo, es muy bonito este mundo que te puede abrir puertas y panoramas que tal vez uno no se puede imaginar y quizás diga, yo no sabía que tenía la capacidad para utilizar estos programas. Ahora está YouTube, pueden ponerle cómo abrir RStudio, inmediatamente les aparece un tutorial. Tenemos esta herramienta de Bibliometrics, en donde hacen una revisión sistemática de artículos, que algunas veces pues también lo pueden ocupar, o también Python, utilizando una librería que se llama PyBips, en donde también hace revisiones sistemáticas y de donde se está hablando de lo que es de su tema de interés. También tenemos un modelo, digamos, necesitan saber de políticas, cómo están las normativas en cuanto a enfermería, en cuanto a medicina, ingenieros médicos, o en cuanto a normativas del producto o equipamiento médico que yo estoy ofreciendo. Entonces, existe otra herramienta que también, gracias a la programación, podemos obtener esos insights en nuestro estudio de mercado para focalizarlo. Y este se llama un modelo de tema estructural, en donde aquí identifica, de decirlo de manera más breve, meten toda su documentación en políticas
y mediante una bolsa de palabras le dice, fíjate que enfermería los engloba en palabras clave, en donde ustedes pueden obtener pues estos conceptos clave para que puedan pues obtener su agregado de valor. Ahora, el problema no es de dónde obtener los datos o cómo los voy a sacar, sino que ya existe una inmensidad de datos. ¿De dónde los podemos obtener de primera instancia? Dirección General de Epidemiología, de GIS o directamente de los cubos dinámicos, donde ya son accesos o bases de datos abiertos donde podemos tener esta información. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Cuando nosotros utilizamos este tipo de datos abiertos, tenemos que a menudo están segmentados o están demasiado utilizados, en donde por lo general pues no se le puede obtener demasiada información. Lo ideal es que nosotros podamos construir nuestros propios datos, nuestra propia información. ¿Para qué? Para que no provoquemos sesgos. Ahora, los datos deben de cumplir calidad también. Como en todo en la vida debemos de tener aspectos de calidad, si no, no van a ser servibles. Estos aspectos de calidad van a tener ciertos atributos, como es una presentación apropiada, la exactitud, la integridad, la actualización, la relevancia, que sean coherentes y que sean confiables y sobre todo que sean accesibles. Accesibles, esto va a depender si ustedes quieren, si su información pueda ser acceso al público o simplemente a las personas adecuadas para el tratamiento y la utilización de estos datos para la generación de valor agregado. Hay 3 acciones esenciales que se deben de cumplir dentro de este ciclo de la calidad de los datos. Es la actualización. Siempre van a estar actualizados o deben de estar actualizados. Es decir, hay un problema que yo me he estado enfrentando ahora con mi proyecto de tesis, que es que utilizo datos demográficos. Como sabemos, su último censo de INEGI es del año 2021 y pues también necesito optimización del tiempo. Entonces no me voy a poner a encuestar toda la población de Guerrero, que es donde estoy desarrollando mi investigación, pues cuánto me voy a tardar, cuánto dinero voy a necesitar. Entonces ahí hay un primer sesgo. Debemos identificar todas estas áreas donde podemos cubrir y puedan obtener toda esta parte para que su información no esté sesgada. Es por eso importante la actualización. Otro aspecto o otra acción es la normalización y otra parte es la duplicación. No vamos a tener nuestra información guardada en una sola computadora, en un solo archivo, sino siempre debemos de tener de respaldo, porque nunca va a llegar la persona en que va a eliminar la información o va a eliminar la carpeta y ya nuestra información quedó y ya nunca la pudimos poder sacar provecho. Ahora, una vez teniendo en cuenta toda esta parte del choro que les acabo de dar, de la calidad de los datos y las acciones que debemos hacer, ahora, ¿cómo los implementamos? ¿Mediante qué herramientas? Estas se van a concentrar mediante una fase de análisis de datos, el cual consta de 3 pasos: la recopilación y la limpieza, el análisis exploratorio y la identificación de insights y la validación. Para la parte de recopilación y limpieza, tenemos un entorno parecido a Excel. Ahí tengo un video, si me pueden apoyar, por favor. En Excel, si lo ocupamos desde la parte de la nube, ¿y cómo se agrega? Lo podemos hacer con unos pequeños análisis en extensiones, agreganía, y les va a aparecer un apartado aproximado a GPT, en donde por medio de prompts van a poder utilizar y manipular su información que tengan contenida dentro de Google Sheet. Entonces, ya se van a preocupar un poquito menos de, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora con qué variable lo tengo que juntar para que me pueda hacer la información? Entonces, nosotros le ponemos un igual, llamamos a GPT, y dependiendo de lo que queramos hacer, aquí les hago un breve ejemplo de que quiero hacer una tabla y mediante un prompt le digo, hazme una tabla de frutas donde contenga los ingredientes y las calorías. Entonces, mediante un prompt,
como de ejemplo de cómo funciona esta herramienta aplicada en Google, pues me hace mi tablita, ¿no? Columnas, filas, y con esta misma nosotros podemos realizar un análisis. Esto puede ser como un primer acercamiento de los datos que nosotros tenemos. Un pequeño análisis exploratorio. Para ello se requiere pues, que estén suscritos a que tengan un correo Gmail y pues den todos los aceptados de aviso de privacidad. Otra herramienta que les puede funcionar para la parte de recopilación y limpieza, si les gusta mucho el diseño y que quede bonito para entregar mi informe y que no sé qué, pues Canva. Esta herramienta pues es igual gratuita, que tiene su opción de pago si quieren activar más como atributos para que puedan realizar, y de igual manera, mediante prompts e inteligencia artificial tipo GPT, pueden realizar un breve análisis exploratorio de sus datos y utiliza una interfaz parecida a Excel. Entonces, no se van a perder. Ahora, para el análisis exploratorio, les presento aquí una aplicación que se llama Airtable. Airtable lo que hace es de igual manera un pequeño análisis de exploración de cómo tienen el reencuentro de sus datos. En este caso, yo puse mi base de datos que estoy utilizando de mi tesis, en donde tengo a pacientes confirmados de dengue, divididos en las 7 regiones que tiene Guerrero. Entonces, para ello, nada más, de modo de ejemplo, quise saber cuántos pacientes tengo en cada una de las regiones de Guerrero. Para ello, les menciono nuevamente, es importante tener su información organizada en filas y en columnas. Si no, de ninguna otra forma va a poder leer esta información, estos tipos de inteligencias artificiales. Ahora, para la parte de identificación de insights y validación, hay una herramienta que se llama TalkSpot. TalkSpot, tengo un video, por favor. De igual manera, funciona mediante prompts. Les digo que esto es, en verdad, muy fácil para un primer acercamiento de cómo podemos tener esta información de nuestros datos. Les digo y les repito, esto no va a suplir nuestro compromiso como seres pensantes, sino una forma de qué es lo que puede salir. Entonces, ahí pueden meter su base de datos. Ahí yo tuve un error porque no lo limpié de manera correcta, entonces deben de tener cuidado al momento de organizar su información. Sin embargo, pues, como tuve este problema, para poderles explicarles, utilicé la base de datos que ya trae incluida como muestra, en donde por medio de prompt le dije, muéstrame por regiones las ventas, ¿no? Entonces, esta tiene un ejemplo de un inventario de ventas de ropa, en donde nos muestra de manera gráfica las ventas, ¿no? Supongamos que estamos vendiendo aquí equipamiento médico o medicamento, o tenemos cuánto número de pacientes ingresan a nuestro consultorio y saber de dónde son, ¿no? Y para ir de alguna forma poder obtener este valor agregado del cual nosotros podemos poner el punto de atención para poder focalizar más nuestro servicio o nuestro producto. Y esta misma información, estos gráficos son descargables en archivo CSV o en archivo imagen. Ahora bien, hacer uso de estas inteligencias artificiales hay que tener en cuenta ciertos aspectos. ¿Cuáles son? Pues el tamaño de base de datos. La mayoría de estos sistemas pues tiene un tamaño de que puedas tú cargar un archivo limitado. Entonces, algunos tienen opción de paga, pero sin embargo, a veces podemos tener millones y millones de datos, lo que es llamado la Big Data, y sin embargo, necesitamos tener pues este tipo de herramientas como lenguajes de programación para poder hacer la extracción de estos insights. También los costos de plataforma, errores o sesgos que pueden tener, no siempre van a decirnos un resultado idóneo o un resultado que debe de hacer el resultado. También debemos de tener en cuenta la confidencialidad de la información, porque la mayoría de estas plataformas, ¿qué pasa? Trabajan con la nube. Entonces, si en su empresa no pueden compartir los datos, deben de tener cuidado,
Por ejemplo, les mostraba las plataformas de Google. Ahí Google ya estaría teniendo acceso en su información. Entonces deben de tener en cuenta esos aspectos al tener o querer usar este tipo de inteligencias artificiales. Por ejemplo, les voy a platicar un caso. Pues yo vivo en Acapulco y pues el tema de transporte ya es complicado. Bueno, como en todas las ciudades y en todos lados. Entonces, pues yo me compré una moto, la cual esa moto la aseguré. Después, hace 2 meses, pues tuve un accidente, me caí y me fracturé el dedo del pie. Afortunadamente, pues me alivié justo a tiempo para venir, ¿verdad? Entonces, hace unos días me llaman los de Galloso. Y dije, caray, ¿por qué me están llamando los de Galloso si yo nunca les he dado mi información? Entonces, empecé a preguntarle, y bueno, ¿y usted cómo tuvo mis datos? Dice, no, pues al momento que usted acepta los avisos de privacidad, podemos obtener su información. Ok, pero yo nunca he accedido a una página de ustedes y confirmar avisos de privacidad ni nada. Entonces, pues ya era un muchacho, ya no me supo qué decir. Dice, bueno, y ya me empezó a comentar la cosa que mató a sus papás el muchacho y la cosa para que yo comprara el plan. Entonces dije, pues nunca me habían llamado los de Galloso. ¿A poco ya tiene mi reloj biológico? Quizás ya me voy a morir el día de mañana. Entonces me puse a pensar y dije, pues claro, ahora con esta forma de colaboración con las empresas, como este tipo de espacios puede permitir hacerlo, pues obtuvieron mi información. ¿Cómo? Pues con las aseguradoras. Entonces, las aseguradoras salió con este tipo de funerarias, en donde pueden tener pues planes de vida cuando uno ya se vaya con Diosito. Y bueno, pues fue entonces como tuvieron mi información. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Entonces, justo eso es a lo que iba. Los de Galloso detectaron un valor agregado a su empresa. Y pues, ¿cuál es el mayor impacto de accidentes en México? Pues son los accidentes en moto. Entonces, aguas si tienen moto y les llaman los de Galloso, por medio de las aseguradoras obtuvieron sus datos. Y bueno, también otro aspecto a considerar, como les decía, pues hay pruebas gratuitas para este uso de aplicaciones, solamente como para prueba de qué es lo que pueden hacer con ello. Ahora, otra parte dentro del emprendimiento que se tiene que hacer, marketing. Entonces, ahí tengo un pequeño videíto. Byteverse AI, en conjunto con Filmora, tienen este apartado donde por medio de imágenes dices, ay, ya estoy bien cansado, ya no sé qué hacer de marketing, la de diseño ya no sabe ni qué hacer. Bueno, me voy a internet y busqué aquí un analista de datos. Esa imagen, si ustedes van a Google Imágenes, pongan analista de datos, les va a aparecer esta imagen. Entonces lo que hice fue irme a esta plataforma, la cual es gratuita, la demo, ya si la vieron bien, pues ya la compran. Y le dije, solamente por medio de prompt, persona que analiza datos y descubre un patrón oculto. Y si se dieron cuenta en el video, hace el movimiento al humanito que está aquí, de que encontré un patrón y lo estoy analizando. Entonces, pues ya vemos como en los videos de que ya están hasta los perritos bailando en 2 patas. Bueno, pues ya con esto podemos evitarnos una carguita menos, una carguita más, haciendo marketing con solamente una imagen, un prompt, y ya está, su video de publicidad. Ok, otra herramienta de marketing es con Wondershare, igual de Filmora, donde ahora por medio de texto podemos hacer video, por medio de imagen podemos hacer video, por medio de mensaje de voz podemos hacer video, por medio de cualquier cosa podemos hacer cualquier tipo de herramienta para poder dar nuestro marketing y promocionarnos del producto o servicio que nosotros queramos dar. Ahora bien, ¿y dónde coloco toda esta información? Pues para ello, gracias a Dios, ya no necesito saber tanto de programación y ya podemos crear páginas web nosotros mismos de una manera tan sencilla. Y les traigo aquí un ejemplo, Squarespace.
en donde nos ofrece una interfaz donde te va preguntando, ¿de qué giro es tu empresa? También tengo un video aquí, por favor, donde dicen, ¿de qué es tu empresa? ¿Vas a vender? ¿Vas a ofrecer servicios? Entonces, ofrece todas unas plantillas donde son editables, donde uno le puede poder poner el color, le puede poner el logo, le puede poner qué es lo que vende. Aquí les muestro un poco de que todo es editable. Le puede poner hasta el nombre de la empresa. Ahí si están vendiendo productos, eso se lo pueden quitar. Ahí les dice, ¿qué apartados tú le quieres agregar? Entonces, si ustedes están empezando o queriendo emprender, o verse como un consultor independiente o ya independizarse de su farma o de donde vendan, bueno, pues pueden empezar. Con pequeñas cosas podemos hacer grandes cambios. Ahora bien, les muestro una pequeña ruta en donde para el emprendedor en salud. 1, tenemos que identificar el dolor. ¿Cómo identificamos el dolor? El dolor mediante un análisis de mercado. 2, busca el dato. ¿Qué datos existen sobre ese problema? Ya sabemos dónde podemos recurrir, pero sin embargo, recuerden, lo idóneo es que nosotros mismos podamos construir nuestra población para poder obtener los datos necesarios. El 3, analiza y valida. ¿Cómo vamos a analizar y validar? Pues encontrando patrones y validar en experiencia en campo. 4, hay que aprovechar la inteligencia artificial. Si nosotros podemos ahorrar un paso, una tarea menos, ¿qué mejor? El número 5, empieza pequeño. No necesitas la solución perfecta desde el principio. No hagan de menos sus cosas. Recordemos las palabras de la ponencia anterior del doctor Samuel. Bueno, estas son mis referencias y me contacto por cualquier duda, aclaración o que quieran pues indagar más sobre un poquito de programación o de otras herramientas, pues con todo gusto. Por mi parte sería todo y muchas gracias. No te bajes, no te bajes. Muchísimas gracias. Es para mí un orgullo, de verdad, un honor que abrir el foro de emprendimiento en salud en compañía de Verónica. Verito, es nuestra Verito. Verito inició como ustedes y no se quedó con la idea de hasta aquí. La obligamos a crecer y el día de hoy pinta para ser uno de los profesionales más conocedores del área de inteligencia artificial. Y como pueden ver, en una pequeña plática les mostró 1000 herramientas y de verdad ha sido un placer ser su telonero por primera vez en la historia. Así que no le pierdan el camino ni el foco. ¿Okay? Muchas gracias, Vero, muchas felicidades.